Comencemos con las noticias. El gobierno de Guatemala solicitará un estatus especial para los más de 1.500 niños migrantes que están detenidos en centros de resguardo en los Estados Unidos. Actualmente en Estados Unidos, migración de ese país tiene en refugios detenidos a 1.552 niños guatemaltecos que viajaron solos al norte para intentar encontrarse con sus papás. Según la vicepresidenta, aprovechando la visita de su par estadounidense Joe Biden, se pedirá un estatus especial para los niños ilegales, algo que se conoce es muy complicado. Esos niños de cualquier manera no los va a dejar Estados Unidos quedarse allá porque son migrantes, no tienen documentos. Vamos a pedir ojalá un estatus especial para ellos, para que puedan reunirse con sus papás, porque la mayoría han salido de aquí porque sus padres están allá. Yo creo que eso es algo humano que deberíamos de solicitar, pero dependemos, por supuesto, de Estados Unidos para obtenerlo. Roxana Valdetti indica las medidas que se podrían implementar para los niños migrantes. Creo que deberíamos de tratar de hacer un retorno ordenado, buscando primero regresar a los más pequeños. Ahí hay niños de todas las edades. Y los más pequeños, obviamente, muchos de ellos ni siquiera entienden porque le pagaron al coyote para que lo llevara donde su mamá y hoy ni entienden a la mamá y están hacinados y detenidos en un lugar donde lo que hay son desconocidos para ellos. Buscar si realmente sus papás pueden hacerse, los familiares que quedaron aquí, pueden hacerse responsables o será una responsabilidad del Estado. Los niños centroamericanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos deben de ser repatriados, ya que no se debe de enviar el mensaje de que solo por cruzar la frontera se pueden quedar, dijo la ex primera dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Clinton señaló que el gobierno estadounidense debe de dar a los niños los cuidados de emergencia, pero después enviarlos de regreso. No queremos enviar un mensaje que es contrario a nuestras leyes o que va a alimentar y alentar a más niños a hacer ese peligroso viaje, señaló la ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Por su parte, para la Pastoral Social de Movilidad Humana, el tema de la migración de niños no es nada nuevo. El secretario ejecutivo de la Comisión Pastoral de Movilidad Humana, Juan Luis Carvajal, afirma que la migración de niños guatemaltecos a Estados Unidos no es nada nuevo, es de siempre. Lo sorprendente para Carvajal es que hasta ahora el gobierno se está dando cuenta de la problemática. Nos sorprende que hasta este momento se esté con tanto interés en el tema. El fenómeno de la movilidad humana de niños, niñas y adolescentes no es nuevo. No se dio ahora en los últimos meses, se ha estado dando siempre. Siempre ha habido las razones de reunificación familiar o la migración económica. Desde hace décadas, niños, niñas y adolescentes están intentando llegar a los Estados Unidos y muchos de ellos han llegado y algunos de ellos están allá de manera indocumentada porque sus padres los llamaron. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Que el tema es tan explosivo y tan interesante y finalmente en la agenda de algunos políticos está apareciendo como un drama humano que necesita respuestas, necesita investigación y necesita compromisos. Pero el diputado Mario Taracena Díaz, solo Estados Unidos no puede enviar a los niños de regreso sin antes dar un listado de sus nombres para que sus familiares en los Estados Unidos los puedan reclamar. Es ilegal deportarlos dentro de las leyes de Estados Unidos, no los pueden deportar. Menores de edad no pueden deportar, no es el mismo estatus. Entonces los tienen que proteger y entrarlos a un proceso que lleva su tiempo, es largo, donde los ponen así, como que publican quiénes son los que están en esa situación y si hay algún pariente que los reclama y los pueda proteger y es ciudadano estadounidense, le tienen que dar la ciudadanía a ese niño. Si no tienen pariente con documentos estadounidenses, no van a entrar a eso, los van a regresar. Si tienen parientes, como hay muchísimos guatemaltecos, es que esto abre una puerta, no se imaginan el tamaño que tiene, y no solo para Guatemala, es para toda América Latina.
Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. El gobierno de Irak ha pedido a los Estados Unidos que bombardee las posiciones de los insurgentes suníes que desde hace 10 días se han hecho del control de amplias zonas del norte y el noroeste del país, según anunció este miércoles el ministro iraquí de Exteriores. Poco antes, el primer ministro Nouri al-Maliki había prometido acabar con la ofensiva rebelde tras reunirse con los líderes suníes y kurdos la noche anterior. El líder de Irak hizo un llamamiento a la unidad nacional para la comunidad árabe suní. Y serpenteando la frontera estadounidense, un canal de aguas negras de Tijuana se ha convertido en refugio de un grupo de migrantes indocumentados de México y Centroamérica que tras ser deportados de Estados Unidos cayeron en la indigencia e incluso la drogadicción. Aunque la gran mayoría regresa a su hogar de origen, casi 1 millar de deportados se han visto instalando desde hace meses e incluso años pues una cueva o enclaves de viviendas de plástico amarradas a la orilla de dicho canal. Este segmento fue presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. Hasta aquí con las noticias en este bloque. Vamos a la pausa y por supuesto al regresar le tendré mucha más información a las 8:45. Sigamos con las noticias. El Congreso de la República ha desobedecido una orden de la Corte de Constitucionalidad de conformar la comisión postuladora para elegir al nuevo Contralor General de Cuentas. Los diputados siguen sin obedecer la orden de la Corte de Constitucionalidad y por segundo día consecutivo no asistieron al llamado para integrar la comisión postuladora para Contralor General de Cuentas. Resulta que la convocatoria fue para las 14:30, pero las horas pasaban y los curules seguían vacíos. Nuevamente las bancadas Libertad Democrática Renovada Líder y la bancada oficialista están siendo señaladas de bloquear el trabajo legislativo. Según diputados de bancadas minoritarias, algo se traen entre manos las bancadas mayoritarias porque no se han presentado. Nosotros no sabemos qué intereses espurios hay de por medio, pero hemos visto que en el caso del Partido Patriota y del Líder, cuando hay algún interés personal, ellos han decidido actuar en conjunto. Líder y Patriota que respondieron de la siguiente forma por los señalamientos de obstrucción del trabajo legislativo. Pues mire, de nuestra parte ninguna, aquí hemos estado. Nosotros queremos que se integre y por eso es el objetivo de que el Partido Patriota los 2 días ha estado en gran porcentaje de sus diputados. Yo le diría que hemos estado en un 80% casi los 2 días. Y en fin, sería también de preguntar a otras bancadas cuáles son los motivos personales que tienen para no estar aquí y cumplir con una orden de la Corte. El día de ayer le expuse al diputado Crespo en su calidad de presidente que por la premura de los tiempos para las citaciones era difícil, toda vez que los trabajos distritales de los diputados llevaban un tiempo prudencial. De esa cuenta le decía que convocara para la próxima semana, podría ser el martes, y en todo caso tener tiempo suficiente para avisarles a los diputados de mi bancada y poder estar presentes. Debido a que aún no se ha cumplido con la orden de la Corte de Constitucionalidad para llamar a integrar la comisión, se le consultó al presidente del Congreso sobre la actitud a tomar, tanto administrativa como legal, en contra de los ausentes y así respondió. Vamos a trabajar nosotros por una tercera ocasión, vamos a hacerlo constar con la mayoría mínima que tengamos, a efecto de que se pueda tomar nota de lo que está aconteciendo, porque no es una situación graciosa que haya diputados que vengan, que cumplan con su trabajo y que haya una mayoría que ustedes ya han visto y que ojalá las cámaras señalen exactamente cuáles son los grupos políticos que no han venido al Congreso. El diputado Hugo Morán del Frente Parlamentario contra el Hambre denunció anomalías en la recolección de datos para medir el programa Hambre Cero. Para el diputado Hugo Morán hay irregularidades en la recolección de los datos de la segunda evaluación del programa Hambre Cero, que busca conocer cuál es la situación de desnutrición en niños menores de 5 años. El congresista enumera 3 anomalías que a su punto de vista
se están dando en el trabajo del Instituto Nacional de Estadística INE. En primera instancia se había anunciado por parte del INE y de la CESAN que se iban a destinar 200 técnicos para esta recolección de los datos. Al hacer las solicitudes de información pudimos comprobar que no llegan ni a los 180. Dentro de la información que nos incluyen, nos han incluido personal permanente administrativo, que nada tienen que ver con la encuesta de campo que se está realizando, y nos incluyeron personal que estaba de vacaciones en la época en que se realizó esta encuesta. Segundo, nos llama la atención que estén haciendo las encuestas de evaluación de impacto del Plan Hambre Cero en el mes de diciembre. Esta es la segunda que se realiza. ¿Por qué nos llama la atención eso? Porque conocemos que las condiciones de vida de los guatemaltecos cambian, que tienen más acceso a los recursos, que se gasta más. Entonces, no necesariamente refleja lo que está sucediendo en la realidad nacional. Y tercero, uno de los requisitos fundamentales técnicos para realizar estas encuestas es la temporalidad. Se estableció como temporalidad que estas encuestas fueran realizadas en un mes. Y para la 2013 fue realizada una parte en diciembre de 2013 y una parte en febrero de 2014. Esto quiere decir que varió el salario mínimo, que varió el costo de la canasta básica alimentaria y que en general variaron las condiciones de vida de los guatemaltecos y por tanto cómo se pueden validar estos datos para que arrojen un resultado final. Y en respuesta a las declaraciones del diputado Hugo Morán del Frente Parlamentario contra el Hambre, el director del Instituto Nacional de Estadística, Rubén Narciso, consideró que las mismas carecen de fundamento porque el INE ha utilizado todos los métodos científicos establecidos en ley y una recaudación de datos debidamente controlada para recolectar la información necesaria en el tema del Pacto Hambre Cero. Nosotros hemos sido bastante transparentes a la hora de decir en este momento que se tuvo un atraso en el periodo contemplado previamente para llevar a cabo la encuesta. Estaba pensado para un momento de tiempo y luego pues por algunos aspectos de gestión financiera no se logró tener la totalidad de financiamiento en el tiempo y para completar los sectores que habían sido seleccionados se hizo otro 20% adicional que hizo falta en febrero cuando se tuvo disponibilidad presupuestaria para terminarlo y eso pues es lo que se está cuestionando fundamentalmente. Eso pues posiblemente puede tener algún tipo de injerencia en el resultado global que se tenga, pero creemos que no es un cambio que sea tan drástico como para decir que la encuesta no sería efectiva. Fueron 200 personas. Al hecho que hayan sido un poquito más o poquito menos las que efectivamente trabajaron, es algo que no creo yo que tenga una incidencia, es por seguro que no tiene una incidencia en los resultados. Lo que tiene incidencia en los resultados sería, por ejemplo, no haber completado adecuadamente los cuestionarios, que las mediciones antropométricas no se hayan hecho correctamente. ¿Sabe usted? El presidente de la República asegura que hay que revitalizar la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. El presidente Otto Pérez Molina defiende la contratación de una empresa extranjera para que ayude a la SAT a mejorar la recaudación tributaria. Según el mandatario, la baja carga tributaria lo amerita. Un país, fíjese, con una carga tributaria del 11%, verdaderamente tiene que hacer milagros para darle respuesta a los principales problemas y demandas. Eso lo tenemos que entender todos los guatemaltecos. Les dije, hay empresas en otros países que lo han hecho, hay casos que han sido exitosos y nosotros aquí, pues se habla que la recaudación podría levantarse hasta en un 30 y pico %. Si eso fuera así, estaríamos en una situación totalmente diferente a la que hoy estamos teniendo. Bajaría el endeudamiento del país y habrían los recursos necesarios para poder aplicarlos en las áreas más importantes. Para Pérez Molina, la SAT, después de 20 años, debe revitalizarse. La SAT, ya sabemos nosotros que la SAT tiene 20 años y eso es parte de fortalecer la SAT. Esto es como una consultoría que usted necesita. Las empresas no son autosuficientes en todo. No tienen la SAT ha sido una experiencia importante para el país, pero también necesita revitalizarse, necesita ponerle recursos, necesita también que hayan otro tipo de ideas. Hola, muy buenas noches.
Estamos aquí con ustedes, Claudia Méndez Arriaza y Gustavo Berganza. En este segmento vamos a analizar las posibles consecuencias de un artículo constitucional que prohíbe a los que cabezan un golpe de Estado postularse para la presidencia. Sin embargo, la redacción de este artículo es lo suficientemente ambigua como para tratar de impedir también, en algunos casos, el ascenso de quienes son descendientes de esas personas que participaron en un golpe de Estado o que ya optaron a la presidencia. Para platicar sobre este tema, tenemos con nosotros a dos reconocidos constitucionalistas. En primer lugar, tenemos al licenciado Gabriel Orellana, quien también fue ministro de Relaciones Exteriores, y tenemos al licenciado Óscar Comparini. Claudia, ¿tienes tú la primera pregunta? Sí, el caso específico que vamos a tratar y quizás el que más conversaciones provoca actualmente es el de Suri Ríos. Como hija de Efraín Ríos Montt, surge la pregunta, ¿puede ella postularse o competir para la presidencia de la República? Sí, claro. Me gustaría, antes de personalizar la respuesta con nombres y apellidos, hacer una pequeña exposición de lo que es esta norma. Porque esta norma, sinceramente, y para llamarla con todo aprecio, cariño y la verdad, es una aberración que tiene nuestra Constitución. Rompe los precedentes de la historia constitucional guatemalteca, porque muchas de estas prohibiciones eran prohibiciones temporales, que duraban el tiempo en que el pariente golpista o el causante de la inhabilitación estaba en el poder, y en algunos otros casos un periodo más. Pero era una norma de suspensión temporal, un castigo temporal. Ahora bien, esta norma, tal como está redactada en la actual Constitución, retrocede el derecho guatemalteco a la Edad Media, a lo que se llamaba un Bill of Attainder. Un Bill of Attainder no es otra cosa más que una condena que se dicta sin escuchar a las partes afectadas por un parlamento, ni siquiera por un organismo judicial. Entonces, esta primera aberración está contenida en esta norma, una sanción de por vida para una persona que da un golpe de Estado y que se la condena sin haber pasado por un tribunal. Pero por si eso fuese poco, tal vez ustedes se recuerdan el caso de Tomás Moro. A Tomás Moro lo condenó el Parlamento inglés y lo declaró traidor a la patria y le aplicó una pena que en la Edad Media o en esas épocas era muy frecuente, heredada del derecho romano, que era la maldición de la sangre. 4 generaciones de ese individuo que pasaba a una posición de nulidad absoluta, civil, política, etcétera, se le aplicaba la maldición de la sangre, porque 4 de sus generaciones no podían volver a ser ni propietarios de tierra ni optar a cargos públicos. En ese tiempo no se optaba, sino que se les nombraba. En pocas palabras nos está diciendo que esta norma es una maldición en estos tiempos. Es una maldición y una vergüenza que exista en nuestra Constitución. ¿Y usted, abogado, comparte esa visión? Sí, totalmente. Además, yo creo que hay todavía una crítica más que mi amigo, el ex canciller Orellana, dejó de mencionar, y es que independientemente de que la norma no contiene nombres específicos, sí es una norma casuística, que solo puede aplicarse a 2 personas, que son el general Ríos y el general Mejía, y a su descendencia hasta el 4º grado en consanguinidad. Entonces, si nos fuéramos a un positivismo jurídico puro, evidentemente la señora Suri Ríos no podría ser candidata. Afortunadamente, ese positivismo tan a ultranza hoy en día ya ha sido superado. Y la propia Constitución contiene, vía esa norma y otras que la Constitución contiene relacionadas a los derechos y deberes políticos de los ciudadanos, una antinomia.
Es decir, hay normas permisivas y normas prohibitivas sobre el mismo tema. Y esa antinomia se resuelve vía la ponderación. ¿Qué valor en un caso concreto vamos a dejar fuera y qué valor vamos a privilegiar? A mí me parece, y siempre lo he dicho así, que evidentemente una norma casuística, prohibitiva y antidemocrática debe ser la sacrificada a la hora de ponderarla contra los derechos del pueblo de elegir y los deberes y derechos de ciudadana de la señora Ríos de ser electa. Entonces, ahora, licenciada Orellana, hay una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad que alude a este artículo, ¿no? Hay varias. Hay varias. Hay varias y algunas sentencias. ¿Y estas son vinculantes? Las decisiones de la Corte por norma general vinculan a las demás autoridades. Sí. Y si mi memoria no me es infiel, en algún momento dijo la Corte algo que es correcto, que es el hecho de que de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las sanciones, las penas no deben trascender a los parientes de la persona que está sancionada. En otras palabras, si el constituyente de una manera casuística sancionó al general Ríos Montt en este caso, esa sanción no puede ni debe jamás trascender a sus familiares, y menos en el 4º grado de consanguinidad. Ustedes son los profesores aquí en materia constitucional. Tengo entendido que una de esas opiniones consultivas fue planteada por la ex primera dama Raquel Blandón alrededor de los años 90. Sí. ¿Qué fue la pregunta y la consulta que ella hizo y cuál fue la respuesta de la Corte? Ella no la planteó, la planteó el Congreso. La planteó el Congreso y el problema era muy parecido al de doña Sandra Torres posteriormente, que ella no podía optar a la presidencia por ser esposa del presidente de la República en ese momento en ejercicio. O sea, no es un caso totalmente diferente. Sí, claro, se parecía más al caso de Sandra Torres en todo caso. Pero también ya tuvimos el caso del hijo de un golpista, que sería el señor Jacobo Arbenz Vilanova, que fue hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, que en su tiempo pues dio el golpe de Estado que originó la Junta de Gobierno Revolucionaria del 44, ¿no? Y él no tuvo ningún obstáculo para participar. Ningún impedimento, porque no rompía, la acción de su padre no rompió el orden constitucional establecido en esta Constitución. O sea, digamos, ese artículo se refiere entonces al orden constitucional precedente. Del 85 para acá, los demás son inexistentes. Por favor. Dice el inciso... Mejor le leo, 186, no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de Estado. Y en el inciso C dice que no podrán optar a la presidencia de la República los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de las personas a que se refiere el inciso 1 de este artículo. Entonces, aquí el punto es que tienen que ser los parientes en grado de consanguinidad o de afinidad de los que hayan alterado el orden constitucional. Pero habiéndolo alterado, tiene que ser un golpe exitoso, de tal manera que si alguien intenta dar un golpe de Estado y se le frustra, los hijos, los nietos y los bisnietos no tienen problema alguno para optar a la presidencia de la República. Y de cara a esta carrera electoral que empieza, en teoría debe empezar el año entrante, ¿ustedes cuál es el escenario que visualizan para la señora Zury Ríos? ¿Creen que de alguna manera su participación se termina dirimiendo? Falta que ella tome una decisión, pero ¿creen que se puede dirimir en una Corte de Constitucionalidad o que simplemente ella va a poder optar y participar sin ningún obstáculo? Es que recordemos dos cosas.
ella tiene que pasar previamente a los tamices electorales. Y en el Tribunal Supremo Electoral, en última instancia, la decisión que se tome puede ser impugnada por cualquier parte interesada. Y entonces esto, aunque ella goce del beneplácito para ser inscrita del Tribunal Supremo Electoral, los rivales van a tratar de impugnar esa candidatura. Especialmente si ella toma fuerza electoral, ¿no? Exactamente. Porque mientras no la tome, pues sí, ¿qué sentido tiene? Ahora, yo sí creo que, pues, si yo fuera asesor de Suri, le diría, inscríbete. Y en última instancia será la Corte la que lo decida, pero lo tiene que decidir, como muy bien decía Gabriel, tomando en cuenta los convenios internacionales que nuestra propia Constitución sitúa por encima de la ley ordinaria, ¿verdad? Es decir, son infraconstitucionales, pero supralegales. En ese sentido, al hacer la ponderación de derechos, como yo le decía, va a pesar más la norma positiva, porque nuestra Constitución es una Constitución garantista para proteger al ciudadano y para su desarrollo, no para prohibirle, y mucho menos para quitarle a la ciudadanía opciones de voto. Ahora, mire, licenciado Orellana, pero en el caso de los convenios de derechos humanos, también otra decisión de la Corte los puso por debajo de la Constitución y por encima de la normativa ordinaria. En una, pero recientemente también emitió otra sentencia que habla ya del parámetro del bloque de constitucionalidad. Que el bloque de constitucionalidad, el razonamiento es muy simple. Esta Constitución no se agota de esta pasta a la otra, sino que dentro de la Constitución deben considerarse, formando parte de ella, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y leyes constitucionales aprobadas por Guatemala o por los organismos constitucionales de Guatemala, y eventualmente otros principios que en su momento la Corte dice va a ir determinando según el análisis de cada caso. Entonces ya la Constitución deja de ser, podríamos decir, interpretada cual si fuera la ley de inquilinato. O sea, hay que hacer alusión también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Parte de la Constitución. A mí me llama mucho la atención un comentario del abogado Orellana, y cuando dice, cuando estén los contendientes y ya de cara en una participación, todas estas impugnaciones se pueden dar. Yo quisiera preguntar, ¿Sandra Torres está de alguna manera expuesta a una impugnación de este tipo, o simplemente con un periodo de por medio ya se libró de todo impedimento? Ella ya puede ser candidato sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la ley no tiene ninguna norma, ni la Constitución, ninguna norma. Y además se le acabó el parentesco. Ella se divorció. Es como que tuviera, por decir algo, que ella en este momento tuviera la pretensión de que se le dé pasaporte diplomático que de acuerdo con la ley se le da única y exclusivamente a la esposa del presidente y el expresidente de por vida. Pero como ya ahí se acabó la relación conyugal, ya lo perdió. Este es un tema que es sumamente interesante, pero tenemos que ir a nuestro corte y más adelante discutiremos un poco sobre el nuevo endeudamiento, es decir, un nuevo préstamo del Banco Mundial aprobado por el Congreso. Aumenta el endeudamiento. ¿Es capaz Guatemala de sostener ese nuevo préstamo? Estamos de vuelta en este segmento de entrevistas. Me corrijo, el que aprobó el préstamo para Guatemala por 380 millones de dólares fue el director del Banco Mundial. Entonces, para comentar sobre este préstamo y las implicaciones que tiene para la economía nacional, sobre todo en una época en la que la tributación ha bajado mucho, hemos invitado en primer lugar al licenciado Rodrigo Ponce, quien fue representante de la USAC ante la Junta Monetaria y actualmente es integrante del directorio del INE. Y también al economista y exgerente del Banco de Guatemala, Carlos González Arévalo, que actualmente forma parte del equipo económico de ACIES. Muy buenas noches, señores. ¿Comienzas tú, Claudia? Claro, bueno,
Lo dice él de una manera muy sencilla, que estamos acá para analizar las implicaciones de este préstamo que se aprueba directamente desde el Banco Mundial. Yo quiero que leemos sobre ese procedimiento. Ahora viene desde el Banco Mundial esta aprobación y tiene que pasar una serie de procedimientos acá en nuestro ordenamiento local. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones puede tener? ¿A cuánto va a ascender este endeudamiento que marca y marca cada vez más en el Congreso de la República? Rodrigo. Sí, claro. Cuando un organismo financiero internacional aprueba una línea de crédito para el país, tiene que tener un dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas, un dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto, de la Secretaría General de Planificación Económica, y este es enviado formalmente por el Ejecutivo a la Junta Monetaria, y la Junta Monetaria emitirá opinión favorable o desfavorable, y será el Congreso de la República el que apruebe o impruebe finalmente un endeudamiento. Ahora, Carlos, pero en general, esa aprobación de la Junta Monetaria es una aprobación pro forma, porque recientemente no ha habido ningún tipo de cuestionamiento de la Junta Monetaria contra ningún endeudamiento del gobierno. Bueno, el dictamen de la Junta Monetaria, de acuerdo con la ley orgánica, se fundamenta en que se analizan los efectos que podría tener un nuevo endeudamiento en el medio circulante y en la balanza de pagos. Generalmente el dictamen es favorable atendiendo a estos parámetros. Preguntaba Claudia el impacto. Este crédito de 340 millones de dólares equivaldría al tipo de cambio de hoy a unos 2.655 millones de quetzales. La deuda al último dato disponible al 30 de abril total era de 110.668 millones. Con esto llegaríamos a 113.332 millones. Más o menos habría un salto como de un 25, casi al 26% del PIB. Y el otro parámetro que los organismos internacionales están recomendando es que la deuda no exceda de 2.5 veces la recaudación tributaria. Al final del año estábamos en 2.2 veces la recaudación tributaria y a este momento, incluyendo este crédito, estaríamos llegando a 2.3, es decir, cerca del umbral del 2.5 que los organismos internacionales recomiendan tener en cuenta. En palabras sencillas, nos movemos en ese margen que evalúa y aplica la capacidad de pago del país para ese endeudamiento. Lo que sucede es que se han esbozado dos escenarios. El escenario del compromiso de deuda sobre los ingresos ordinarios en caja fiscal, ahí está sobrepasando ya un 25%. Y el escenario de deuda sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, por ejemplo, la experiencia que yo tuve es que cuando se habló sobre el escenario sobre el Producto Interno Bruto, se dijo que era un margen aún manejable para el país. Pero cuando hablas del volumen de deuda sobre los ingresos ordinarios en caja fiscal, ahí sí estamos topados. Tal vez en ese punto lo que sí hay que advertir es que solamente son parámetros de análisis, porque esto sería delicado si mañana nos exigen que paguemos toda la deuda, lo cual no va a ocurrir. Sí, la deuda es a largo plazo, solamente es un parámetro. Se suelen ver opiniones muy negativas relativas al endeudamiento del país. Pero ustedes creen que estamos endeudados hasta el 2063. Sí. Mire, yo creo que en este momento definitivamente es una situación crítica de las finanzas públicas, la no aprobación del presupuesto para este año, la pobre recaudación tributaria, es decir, se ha incrementado respecto al año pasado, pero en mínima parte, pero no pareciera indicar que se va a alcanzar la meta de los 51.500 millones más o menos que se comprometió la SAF. Hay dos factores que hay que considerar. Por ejemplo, yo ya tengo el proyecto del presupuesto del 2015. El proyecto del presupuesto del 2015 es de 80 millardos, de 80.000 millones de quetzales. Sobre esa base es que va a llegar al Congreso de la República, casi 100% seguro. El problema es que hay que entender que no solo el organismo ejecutivo per se es el que tiene deuda. Por ejemplo, una municipalidad puede emitir sus bonos según el Código Municipal y puede adquirir deuda. De los 8 nuevos municipios, 5 ya tienen un préstamo con un banco. Eso es deuda pública. La propia Universidad de San Carlos, si saca un préstamo con el BCIE, que lo hace para construir edificios, eso es deuda, ya es deuda pública. Entonces la deuda pública se tiene que mirar en un conjunto. Yo sí miro algo que tal vez tiende a confundir, es que hay información que no siempre se facilita.
Yo le decía a algunas personas y a algunos diputados si ellos conocían quién era el director de crédito público, que para mí el director de crédito público es una de las personas más importantes en este tema, porque él es el que lleva la cuenta corriente de la deuda del Estado, interna y externa, y él es el que alimenta a otros cuerpos colegiados con esa información, y los diputados ni siquiera lo conocen, por ejemplo. Yo quisiera llamar la atención en el sentido de que el endeudamiento per se no es malo, todo el mundo lo hace. Claro. Yo creo que cada vez que se contrata un crédito, lo que hace es llamarnos la atención en el sentido de que hay que sentarse a analizar concienzudamente la situación de las finanzas públicas. No es de ahora, hace muchos años que tenemos una carga tributaria en torno al 11%, que es de las más bajas del mundo, con muchas necesidades de gasto público, sobre todo en el sector público. El problema es que este préstamo viene precisamente en un momento en el cual para gastos de funcionamiento. Sí, para gastos de funcionamiento, en que además viene en un momentito en el que realmente la recaudación está en crisis, ¿no? Por eso yo creo que es importante y es positivo, porque se oxigenan las finanzas públicas. De otra manera, recordemos que Finanzas Públicas ya colocó el total de margen que tenía de bonos en el mercado nacional de 5.500 millones y la recaudación está baja. Entonces hay un peligro ahí de que el gasto se pueda contener por la dificultad de no contar con recursos. Rodrigo, ¿usted comparte esta visión de Carlos? Yo creo que es importante. Yo lo que miré en mi experiencia es que después de todo. Lo que sucede es que fíjate que hay leyes, por ejemplo la ley del adulto mayor claramente dice que se tiene que financiar con bonos del Tesoro. Entonces, todos los años, en cumplimiento de esa ley, hay que emitir deuda. Ustedes lo pueden ver en todas las memorias del Banco de Guatemala, se queda registrado el volumen de deuda. Yo miro algo que sí es preocupante, independientemente de que si la deuda sea grande o sea poca. Según mi criterio, no hay una coordinación de los actores del sector público financiero. Yo miro que el ministro de Economía camina por un lado y la ministra de Finanzas o la política fiscal camina por el otro. Verbigracia o ejemplo claro, tenemos una crisis tributaria y Economía impulsa una ley de incentivos que realmente lo que hace es quitarle un montón de instrumentos al Estado para recaudar. Y la otra parte del sector público financiero, que son no solo los propios bancos mixtos o estatales y el Ministerio de Agricultura, que tiene incidencia en programas como Fontierra, que es un banco de segundo piso, ellos no tienen una coordinación entre sus actores. Y el otro es que la deuda es una política de Estado, administrada por una coyuntura de gobierno. Y eso es lo que no se ha entendido también. El tema de la deuda es tema de Estado, no de gobierno, que son dos cosas diferentes. El gobierno se va y el Estado se queda. Yo creo que si no se quiere tener más endeudamiento, hay que trabajar fuertemente en buscar mecanismos para incrementar la recaudación por un lado y por el otro lado la transparencia y la contención de gastos que no son prioritarios, y de esa manera quizá no encontrar un balance, siempre va a haber un déficit, pero un déficit manejable. Si no queremos endeudamiento, tenemos que trabajar en esa línea. De otra manera, hay que endeudarse para poder completar la necesidad de gasto. Solo un ejemplo, todos los gobiernos, desde el presidente Juan José Arévalo hasta el presidente Pérez Molina, han emitido títulos de deuda. El problema es, por ejemplo, hacia dónde se va la deuda, ¿va? El presidente Arévalo creó el IX, creó el Banco Guatemala, hizo el Estadio Mateo Flores, o sea, ahí están. Julio César Méndez Montenegro creó el crédito hipotecario. El presidente o jefe de Estado, Rodil Peralta, Peralta Azurdia, creó el Banco de los Trabajadores. Entiendo hacia dónde va su punto. Pero del gobierno del presidente Portillo, con el presidente Berché, con el presidente Colón y con el presidente Pérez, la deuda ha ido a programas de funcionamiento únicamente. Sí, su pregunta es precisamente en dónde se puede ver ese endeudamiento. Y si ellos respondieran, por ejemplo, en la infraestructura, en las carreteras que se han construido, una de las grandes causas o razones por las cuales se endeuda este país. Y el presidente Arzu emitió deuda, pero se asfaltó la carretera Petén. Claro, y me permite concluir, apenas hace 6 meses, un semestre o 2 semestres se discutía la emisión de 3 millardos de bonos para cancelar una deuda. ¿A qué se debía? A infraestructura. Era infraestructura, pero yo que en esa coyuntura estuve, nunca se habló de deuda. Por ejemplo, la frase deuda flotante no existía. Y ahí abarcaba 3 periodos presidenciales. Abarcaba el presidente Berché, el presidente Colón y el presidente Pérez. Ahora, este préstamo tiene una particularidad.
Y es el hecho de que en alguna medida estaba amarrado a una ley del Congreso de los Estados Unidos en donde se hablaba de la compensación que debían recibir los pobladores del área de Chixoy por la construcción del envase. Este préstamo. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos por responder a esa situación. Creo que ha habido informes de avances en tal sentido y quizá aquí tenemos el resultado, una buena gestión diplomática en el sentido de que la CIA que ocupa los Estados Unidos, que pesa mucho en estos organismos, pues no se haya opuesto y gracias a ello fue aprobado. Yo quisiera retomar un tema de que decía aquí mi colega, contradiciéndolo un poco, porque yo creo que sí hay coordinación en el sector público de las entidades principales del Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas, en el sentido de que deben observar las recomendaciones de Junta Monetaria, en el sentido de que el déficit fiscal no debería exceder de un 2% del PIB para garantizar la sostenibilidad de la deuda, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y a ese efecto, semanalmente hay reuniones del staff, tanto del Ministerio como del Banco de Guatemala, así que coordinación creo que sí hay. Ahora, Rodrigo, tenemos solamente 15 segundos para esta respuesta. ¿Cree usted que con esto va a bastar para cubrir el hoyo fiscal de este año? No lo creo porque, te repito, ese préstamo lo buscan para gastos de funcionamiento en el ejercicio actual y el proyecto de presupuesto del 2015 que están trabajando es de 80,000 millones de quetzales, sube 8,000 millones más. Entonces, ahorita, a ojo buen cubero, yo estaría sacando una tarjeta de crédito para pagar otra. Ok, muchas gracias a nuestros invitados esta noche y pasamos a la franja de los deportes. Los deportes son presentados por Burger King. Pide tu burger